Betty fue brutalmente asesinada y mientras la policía encontraba los restos, su amiga y asesina estaba en el cine con su familia y la hija de Betty. Mi nombre es Japo y esta es la historia del crimen que dividió a un país. Betty Gore era una profesora de secundaria y ama de casa de 30 años. Desde chica había sido la más popular de su clase. Siempre era elegida presidenta, participaba en la banda y en el equipo de básquet. Sus amigos la recuerdan como una chica tranquila, amigable e inteligente. Durante sus años en la universidad se había enamorado de Alan, quien trabajaba como asistente del profesor de matemáticas. Aunque Alan no era un hombre físicamente atractivo, Betty quedó encantada con su inteligencia. Él, sorprendido de haber conquistado a una mujer tan atractiva y decidida como Betty, terminó cediendo a todas sus peticiones y solo unos años después se casaron. Llevaban una década de matrimonio y habían atravesado varias crisis. Alan solía viajar constantemente por trabajo, a veces por semanas e incluso meses, lo que angustiaba profundamente a Betty, que había desarrollado una especie de dependencia hacia él. Para ella, esas ausencias tan prolongadas no eran apropiadas dentro de un matrimonio. Después de uno de esos viajes, que duró 6 semanas, Alan volvió a casa y la encontró llorando desconsoladamente de rodillas pidiéndole perdón. Durante su ausencia, Betty le había sido infiel. Le dijo que había estado asustada, confundida y que no significaba nada. Alan, aunque estaba herido, decidió perdonarla y seguir adelante. Tras el nacimiento de su primera hija, Betty se volvió aún más insegura y dependiente de la presencia de Alan. No soportaba estar sola, incluso llegó a llamar a su jefe en medio de un viaje de negocios para rogarle que lo dejara volver a casa. Finalmente, en 1977, quizás por influencia de Betty, Alan fue transferido a un puesto que ya no requería tantos viajes. La familia se mudó a la tranquila ciudad de Wiley, Texas, y se integraron a la iglesia metodista local como un último intento por salvar el matrimonio. Viernes 13 de junio de 1980. 3 hombres irrumpen en una casa completamente a oscuras. El silencio se corta solo por el llanto desgarrador de un bebé que está completamente solo. Al avanzar, notan que el baño principal está desordenado. Pequeñas manchas de sangre salpican la jabonera, las cortinas y el desagüe, pero el resto de la casa luce normal, excepto el lavadero. Desde afuera yace una mancha espesa y roja que se desliza bajo la puerta, y al abrirla encuentran el infierno. Betty Gore está sin vida y totalmente desfigurada. Había sido víctima de un ataque brutal que dejó manchas y restos en el piso, las paredes y el techo de la habitación. Parte de su rostro era solo una masa deforme y junto a ella, sobre el charco que desprendía, una enorme y pesada hacha. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, alertada por 3 vecinos que habían entrado a la casa, no podían creer lo que estaban viendo. Era sin dudas el crimen más brutal que jamás había ocurrido en Wiley, donde la violencia era prácticamente inexistente. A simple vista, los forenses coincidieron en algo. Por la furia del ataque, todo apuntaba a lo que en aquel entonces se conocía como un crimen pasional. No había señales de entrada forzada ni de robo. La casa no estaba revuelta. Eso solo significaba una cosa: Betty conocía a su asesino, lo había dejado entrar. Mientras el equipo forense tomaba fotos del horror, recolectaba una huella digital ensangrentada y una pisada sospechosa, el silencio fue interrumpido por el repentino sonido del teléfono. El comisario atendió. Del otro lado, la voz de un hombre se presentó como el esposo de Betty. Dijo que estaba fuera de la ciudad, de viaje, y que solo llamaba para saber si todo estaba bien. El jefe, sin darle demasiados detalles, le pidió que regresara de inmediato. En ese momento, Alan Gore pasó de ser simplemente el marido ausente a convertirse en el primer y principal sospechoso. Ese viernes 13 de junio por la mañana, Alan Gore tuvo que viajar por trabajo a Minnesota. Salió temprano de casa, se despidió de su bebé, de Betty, y le recordó que debía pasar a buscar a su hija mayor, que había dormido en casa de una amiga del vecindario. Como siempre, Alan pasó todo el día esperando que Betty lo llamara al hotel. Ella odiaba estar sola, pero ese día el teléfono nunca sonó. Preocupado, trató de llamarla varias veces, pero no obtuvo respuesta. Al caer la tarde, contactó a unos vecinos, les pidió que se acercaran a la casa para asegurarse de que todo estuviera bien e incluso les dio permiso para entrar si era necesario. Horas después, al no tener noticias, volvió a llamar, pero esta vez alguien atendió. Era la policía, quien le ordenó que vuelva inmediatamente.
En ese momento a Alan se le heló la sangre. Los vecinos habían encontrado el cuerpo de Betty y a su bebé llorando desconsoladamente en la cuna con el cuerpo manchado por sus propias heces. Una pareja amiga de la familia se ofreció a cuidar a las niñas mientras se desarrollaba la investigación y organizaba el velorio. La comunidad, consternada, se volcó en apoyo a Alan, pero los agentes no perdieron el tiempo. En los días siguientes los llamaron a declarar. Querían saber qué había hecho ese día, dónde estaba y con quién. Pero su coartada era sólida. Había estado trabajando todo el día rodeado de colegas que podían confirmar su presencia a más de 1700 kilómetros de la escena del crimen. Cuando le preguntaron si Betty tenía algún enemigo, algún secreto, alguien que quisiera hacerle daño, mencionó brevemente la infidelidad que ella había cometido hace unos 8 años atrás, pero aseguró que aquello estaba superado y que no creía que ella siguiera viendo a ese hombre. Entonces le hicieron una pregunta directa. ¿Y usted tuvo alguna aventura durante el matrimonio? La respuesta de Alan no tardó ni un segundo. No, la policía lo descartó como sospechoso principal. Todo parecía indicar que decía la verdad, pero algo no cerraba. Esa misma noche, el comisario recibió una llamada inesperada. Era Alan. Con voz tensa le confesó que no había sido completamente sincero. Dijo que sí. Él sí había tenido una aventura, y no con cualquiera, sino con Candy Montgomery, su vecina y mejor amiga de Betty. Candy Wheeler era el ama de casa perfecta, amable, colaboradora, devota de su iglesia y siempre dispuesta a ayudar. De joven había trabajado y llevaba una vida cómoda, pero su verdadero sueño siempre fue otro. Quería ser esposa. La esposa de, solo faltaba un marido. Conoció a Pat Montgomery cuando tenía poco más de 20 años. No lo encontró atractivo ni particularmente divertido, pero sabía que su trabajo como ingeniero le garantizaría una vida estable. Apenas unos meses después de conocerse se comprometieron y no pasó mucho tiempo hasta que se casaron. Candy dejó su trabajo para dedicarse por completo al hogar. Se mudaron a Wiley, Texas, compraron su casa soñada en un barrio tranquilo y tuvieron a su primera hija. En poco tiempo, los Montgomery se convirtieron en una de las familias más queridas del vecindario, activos en la iglesia, involucrados en la escuela, presentes en cada evento comunitario. Pero debajo de esa imagen impecable, algo comenzó a quebrarse. Candy empezó a sentirse invisible. Su vida, antes tan llena de expectativas que ahora ya estaban cubiertas, se había vuelto monótona. Ya no se sentía atractiva, deseada, vista. La rutina, el desinterés de Pat y la falta de pasión en el matrimonio encendieron una idea que al principio le pareció absurda, pero que pronto se volvió irresistible: tener una aventura. Lo pensó durante días e incluso hizo una lista de pros y contras. Quería sentirse viva otra vez y pensó que solo necesitaba al hombre correcto. Y entonces apareció Alan Gore. En un partido de vóley organizado por la iglesia se tropezó con Alan, su vecino, que nunca lo había visto como alguien atractivo, pero de pronto su aroma le pareció encantador. Alan, un padre de familia predecible, discreto y en apariencia manipulable, era la opción ideal. Alan era el marido de Betty, una mujer dulce y reservada. Como sus hijas eran amigas del vecindario, también se había vuelto amiga de Betty, con quien coincidían en la iglesia y compartían charlas de crianza y recetas de cocina. Pero Candy no dudó. Alan había entrado en su cabeza y no se lo podía sacar. Una tarde, después de una clase de coro en la iglesia, se metió en el auto de Alan sin previo aviso y le dijo directamente: ¿te gustaría tener una aventura? Alan quedó paralizado, tartamudeó y le explicó que amaba a su esposa, que jamás podría hacerle eso, y menos ahora que estaba embarazada de su segunda hija, lo que dio fin a la conversación. Pero 2 semanas después la llamó. Alan quería saber más de la propuesta. Candy ya lo tenía todo planeado. Había hecho una lista de reglas claras para la aventura. Solo sexo, sin sentimientos, nada de llamadas inesperadas, nada que afectara a sus matrimonios y compartirían todos los gastos. Alan aceptó. Durante los meses siguientes, los amantes se encontraban 2 veces por semana en moteles lejos del pueblo. Él aprovechaba los encuentros para liberarse del estrés y Candy para sentirse deseada nuevamente. Los encuentros fortuitos paulatinamente se volvieron citas. El sexo era el centro, pero poco a poco, entre charlas, bromas y almuerzos compartidos, nació algo más. Y ahí fue donde Candy rompió una de sus reglas. Se enamoró.
Alan, aunque era más reservado, también comenzó a notar lo diferente que se sentía con ella, especialmente en contraste con la frialdad que reinaba en su hogar. Pero cuando el nacimiento de su segunda hija se acercaba, luego de meses de esta locura, Alan decidió terminarlo todo. Ella se sintió dolida, no estaba en sus planes que él tome una decisión así, pero lo entendió, o al menos eso le dijo. Cuando la policía descubrió la aventura entre Alan Gore y Candy Montgomery, supieron que habían encontrado una pieza clave en el rompecabezas. Esta revelación llegó a la misma vez que los resultados de los forenses. Las huellas digitales y las pisadas halladas en la escena del crimen eran pequeñas, demasiado pequeñas para un hombre. Candy Montgomery fue citada a declarar. Se presentó tranquila y seria, como quien no tiene nada que esconder. Contó que aquella mañana del viernes 13 de junio, después de dejar a las niñas en la escuela, fue a casa de Betty para pedirle permiso de que su hija se quedara una noche más. Las niñas habían tenido una pijamada en su casa y esa tarde tenían clase de natación, así que Candy fue también a buscar una malla de baño. Betty la hace pasar y después de una amable charla entre vecinas y jugar con los perros, Candy se fue tranquilamente a hacer compras y asistir a una actividad de la iglesia. Pero en medio del relato, uno de los policías la interrumpió con una pregunta directa y escalofriante. «Usted mató a Betty, ¿verdad?». Candy lo miró fijamente y con una calma perturbadora respondió «No». La respuesta serena a una pregunta tan brutal heló la sangre de la gente. Aún así la interrogaron brevemente, le tomaron muestras de ADN, huellas dactilares, midieron su calzado y la dejaron ir. Semanas después, Candy Montgomery fue detenida por el asesinato de Betty Gore. El crimen sacudió al pueblo, la gente dejó de dormir tranquila. Las puertas se cerraban con doble llave, los niños ya no jugaban en la calle sin supervisión, el asesino de Betty seguía libre y podía ser cualquiera. Pero la paranoia alcanzó su punto máximo cuando, días después, se supo que la principal sospechosa era Candy Montgomery, la mejor amiga de Betty. Para el pueblo, Candy era solo la vecina dulce, servicial y amigable, la que enseñaba en la escuela dominical, horneaba pasteles para los eventos comunitarios y la que lloró desconsolada en el funeral de Betty con su hija tomada de la mano. ¿Podía una mujer como ella haber cometido semejante atrocidad? La policía comenzó a unir puntos, y mientras la investigación avanzaba, la historia dejó de ser solo de Wiley. En pocos días, el nombre de Candy Montgomery estaba en todos los noticieros del país. Las cámaras rodeaban su casa, los reporteros acampaban en el vecindario y mientras tanto Candy guardaba silencio. El juicio estaba por comenzar y con él el país entero conocería los detalles del crimen más brutal que Texas había visto en años. Con las pruebas que había recolectado la policía ya tenían una idea de lo que realmente había pasado y Candy, viéndose acorralada, por fin dijo la verdad. O al menos su verdad. Contó que aquella mañana del viernes 13 de junio, después de dejar a las niñas en la escuela, fue a casa de Betty para pedirle permiso de que su hija se quedara una noche más. Las niñas habían tenido una pijamada en su casa y esa tarde tenían clase de natación, así que Candy fue también a buscar una malla de baño. Betty la hace pasar y después de una amable charla entre vecinas, Betty le confiesa que ya lo sabe todo. Ya se enteró de la aventura que tenía hace más de un año con su marido. La discusión fue en aumento. Candy intentó explicarle que no significaba nada, que había sido un error y que lo habían terminado hace meses, pero Betty estaba fuera de sí, no quería escucharla. En medio del caos, Betty tomó un hacha que había en el lavadero y la amenazó exigiéndole que se alejara para siempre de su familia. Betty la atacó y Candy recibió un corte en el pie derecho, pero luego de un forcejeo brutal que la llevó al lavadero, Candy logra quitarle el hacha y darle un golpe en la cabeza. En ese momento todo cambió. Betty, en el piso, en un aparente estado de shock y sin explicación, llevó un dedo frente a los labios y susurró «Shh», como silenciando a Candy. Ese gesto, insignificante para cualquiera, habría desencadenado en Candy un estado de disociación que le hizo perder el control, y entonces la atacó. Una y otra vez. El primer corte fue a la cabeza, la mayoría al rostro y otros al cuerpo. En total fueron 41 hachazos.
hasta que Candy, agotada, deja caer el arma y se dirige tambaleando al baño, ignorando al bebé que estaba solo en la habitación. Tambaleando y casi en automático, se duchó totalmente vestida, limpiándose los restos de su amiga, y salió de esa casa como si nada hubiera pasado. De vuelta en su hogar, destruyó las sandalias ensangrentadas y rotas por el golpe de Betty. Limpió sus heridas y siguió su día como una madre ejemplar, incluso ayudó en la feria de la iglesia cuidando que todos la vieran. Esa noche, Alan Gore la llamó preocupado porque Betty no se había comunicado. Candy le respondió que no podía ir a verla porque tenía que llevar a las niñas al cine. Mientras los vecinos encontraban el cuerpo, Candy estaba viendo Star Wars con su familia y la hija de Betty. Cuando Alan volvió a la casa y le contó lo sucedido, Candy se ofreció a cuidar a sus hijas mientras él organizaba el funeral. Candy, la vecina ejemplar, seguía siendo tan servicial como siempre. El jurado estaba atónito. La simpática y delicada ama de casa que tenían enfrente era la asesina. Para respaldar su historia, Candy accedió a someterse al polígrafo y lo pasó con éxito. El examen indicaba que no mentía cuando aseguraba haber actuado en defensa propia, y aunque probablemente no era la verdad completa, era su verdad, lo que ella creía, y por su ritmo cardíaco, presión arterial, respiración y sudoración, que son los valores que mide el polígrafo, el aparato avalaba su percepción del crimen. La defensa aprovechó esto al máximo, aunque el polígrafo no fue aceptado como evidencia directa, sí jugó un rol estratégico importante en el juicio. Su abogado filtró los resultados a la prensa manipulando la opinión pública y poco a poco construyeron una imagen de Candy como una víctima de las circunstancias. Un psiquiatra avaló su estado disociativo basándose en un trauma de la infancia que habían descubierto mediante una sesión de hipnosis. Y nadie del jurado notó que por la dirección del corte en el pie tranquilamente se lo pudo haber hecho ella misma durante su arrebato de violencia. El juicio fue seguido de cerca por todo el país, las audiencias estaban llenas, los medios cubrían cada detalle, hasta que tras semanas de testimonios, reconstrucciones y pruebas, donde se supo incluso que de los 41 golpes que había recibido Betty, 40 fueron mientras seguía con vida, el 30 de octubre de 1980, el jurado, compuesto por 9 mujeres y 3 hombres, luego de 3 horas de deliberación llegaron a un veredicto. Declararon a Candy Montgomery no culpable. El veredicto dividió profundamente al país entero. Mientras algunos creían en su versión de los hechos como un acto de defensa propia, otros no podían comprender cómo una mujer que le dio 41 hachazos a su amiga podía ser declarada inocente. A la salida del tribunal, multitudes la recibieron con gritos e insultos, pero a los ojos de la ley, Candy era libre. Luego del juicio, Alan Gore se volvió a casar con otra vecina que había conocido en la iglesia durante los meses que duró la investigación y perdió la custodia de sus hijas, quienes se criaron con los padres de Betty. Candy Montgomery se mudó a Georgia con su familia, tuvo un segundo hijo, se divorció de Pat, quien se enteró de la infidelidad durante el juicio, así que adoptó nuevamente su apellido de soltera y se dedicó a ser consejera de salud mental, trabajo que conserva hasta el día de hoy. El caso de Candy es fascinante porque nos obliga a ponernos en el lugar del jurado, de Betty e incluso de Candy e inevitablemente preguntarnos qué hubiéramos hecho. ¿Y vos qué hubieras hecho? Este caso dividió al país, pero ese mismo año Estados Unidos temblaba por otro horror. Un carismático asesino en serie acechaba a Nueva York. Había participado en un programa de citas en televisión nacional y detrás de cámaras usaba su encanto para seducir y matar a más de una docena de víctimas hasta que cometió un crimen que fue imposible de ignorar. Eso te cuento en este video. Gracias por darle like y suscribirte, ayudas un montón. Puedes dejar en comentarios algún caso que te gustaría que investigue y gracias por ver.